Ya. Este video lo hago porque em, son las 12:30 de la noche, 25 de julio. Porque había subido otro video y al poco rato ya tuvo algunas visualizaciones y unos me gusta y un comentario de Francisco. Se agradecen porque así no me siento que estoy hablando solo. O sea, si esto a algo le llega y le sirve, bienvenido sea. Pero mi objetivo es aportar a la discusión, es aportar a la reflexión y no perder la esperanza de que se puede tener un mejor país, que en realidad ha sido mi búsqueda de toda mi vida, eh, con cosas buenas y malas, con caídas y con cosas positivas, por supuesto, pero eh, eso. Entonces, yo terminé hablando en el video anterior relacionado con que con esta con esta nueva grupo humano que emerge actualmente, esta clase media, que es el 70% de la población, según lo que estaba viendo en algunos estudios que están haciendo sociólogos. El concepto de clase es un concepto muy técnico en la sociología, ¿ya? Es una mezcla entre Marx y Weber, una cosa así, ¿ya? Eh, y ese concepto se está volviendo a utilizar mucho y se está identificando como un clivaje. ¿Qué es lo que es un clivaje? Es un concepto que hace que las personas se tomen posición, ¿ya? Es decir, el concepto de clase social, las clases sociales se está volviendo a hacer un clivaje en la sociedad chilena, es decir, entre clase media y las clases altas, clase privilegiada. Y en clase media están los pobres, y dentro de la clase media también están los trabajadores, y la clase media alta, etcétera. Y hay todo un estudio de cómo se están subclasificando, o sea, la sociología está de cabeza tratando de entender qué es lo que es la clase media. Incluso la gente de izquierda se preguntaban entre ellos mismos y decían, oye, ¿cuándo nuestros sociólogos, o sea, los sociólogos de izquierda, nos van a dar un concepto de clase media para poder aplicarlo a la red de práctica y a la política? Incluso Pablo Ortúzar, que es social cristiano del Instituto IES, que es columnista en La Tercera, etcétera, antropólogo, él decía la otra vez que hay que recuperar el concepto de clase no hacer lucha de clase, ¿no? En el punto de vista intelectual, para poder entender la nueva realidad que está ocurriendo, que está teniendo Chile ahora, para entender qué es lo que es clase media. Porque con la pandemia se vio que muchas personas de clase media, incluso clase media alta, de la noche a la mañana incluso quedaron sin pega o sin negocios y están aterrados de caer rápidamente a una clase media baja, incluso la clase media volver a ser pobre, porque el pobre, la persona pobre, ya, y aquí estoy hablando no despectivamente, sino que una constatación de realidad, la persona pobre, que está en la línea de la pobreza, bajo la línea de la pobreza, que en Chile es más o menos el 20%, entre el 10 y 20%, pero vamos a decir 20%. 20% pobre, 10% clase alta y 70% clase media, con diferentes rangos. ¿Ya? La persona pobre es pobre, no tiene dónde más caer, o sea, y tiene de alguna manera ayudas focalizadas por parte del Estado. La clase alta, normalmente aquí en Chile, está muy relacionado con no solamente tener plata, sino que redes de contacto, familias, etcétera. Es muy difícil salir de ese espectro, ¿ya? Porque no es solamente un tema de plata, ¿ya? Es como la elite tradicional de Chile. Pero la clase media no, po. La clase media sube, baja, hay mucha movilidad social en este 70%. Pero siempre está el riesgo de que una enfermedad y te liquida económicamente y pum, cae. Porque la clase media es principalmente por un tema de que, del punto de vista sociológico marxista, sería de quien tiene los medios de producción, tiene capital, ¿ya? Es decir, la diferenciación de clases. O sea, el que tiene los medios de producción sería la clase alta y los otros no tienen los medios de producción, ¿ya? O sea, lo único que ocupan es su trabajo,
Bueno, hay también una clase media que tiene características, que tiene pequeño emprendimiento, etcétera, pero, pero es un tema netamente económico. Entonces, tú tienes ingresos, tienes una situación económica estable y vas escalando, pero si los pierdes por un accidente, una enfermedad, una pandemia, te quedas sin pega, etcétera, ¡pah! Bajáis. O sea, es muy endeble, ¿ya? Entonces, esa realidad, la izquierda la ha estado estudiando, porque cierta parte de la izquierda, más eh, sabia, más inteligente, los más viejos de la izquierda, incluso el Partido Comunista, que son mucho más, son disciplinados, pero también son mucho más eh, eh, estratégicos, se han dado cuenta de que la izquierda identitaria se ha ido perdiendo en luchas que se basan en el individuo, ¿ya? Ha caído en una izquierda libertaria individualista y se ha perdido el foco a los conceptos de lo colectivo, que la clase social, el proletario, etcétera, antiguo, y está tratando de buscar ese factor de unión para la lucha contra el capitalismo. Y que la izquierda identitaria le hace un flaco favor a esa lucha contra el capitalismo, que empieza a pelear con las banderas del liberalismo. Entonces, se han puesto de cabeza a tratar de entender esta nueva clase emergente, ¿ya? Y no llegar atrasados como aquí en Chile pasó en los años 20-30. Llegaron atrasados, pero llegaron con una doctrina filosófica bien clara y profunda, que era el marxismo, el socialismo científico marxista, que venía con una corpus doctrinario bien potente para explicar esta realidad y darle banderas de lucha a esta nueva clase emergente. Y ahora la izquierda lo está haciendo, se está preparando para eso. Pueden verlo, o sea, hay una izquierda marxista que hace ese trabajo y otra izquierda no marxista, pero, o sea, igual marxista. Por ejemplo, pueden ver ahí a Carlos Ruiz, a Emanuel Brazolet, no sé, que también es una intelectual chileno francesa que está acá en Chile. Yo la tuve profesora en un diplomado, y están ahí, ella trabaja en el COES, creo, y Carlos Ruiz, hay otro, bueno, no me acuerdo ya los nombres, pero están identificando y definiendo qué es lo que es clase media. Entonces, y en la derecha, nada, pues la derecha está trincherada, la derecha más economicista, liberal, defiende al individuo, la libertad, etcétera, y no tiene, o sea, le dice a la clase media, pues dale, esfuérzate, mérito y vaya a tener éxito. Pero esa clase media es fruto de ese mérito y todo eso. Y le gusta la libertad y le gusta el capitalismo, etcétera, pero ese discurso economicista no logra satisfacer ese otro aspecto más de anhelos, más intangible, ¿ya? Que no se satisface solamente con bienestar económico, que la derecha se ciega en eso. La otra derecha, social cristiana, republicano popular o nacional popular, se está dando cuenta de eso. Y eso hace que el país, el 80% está hablando de estos temas, y hay un 20% de la derecha que está trincherada ahí peleando sola. Por eso la derecha se dividió, la derecha social, y la derecha social salió porque se da cuenta que esa clase media, si no van con un discurso y una respuesta a estas clases medias, nuevamente esa va a ser la nueva clase explotada, oprimida del marxismo, o del neomarxismo, como la quieran llamar, que, haciendo la analogía con los años 20-30, se lo tomó la izquierda y que pasó a ser la izquierda la representante de esa nueva clase emergente desde los años 30 hasta los 70. ¿Ya? O sea, hasta ahora, pero 70, porque en los 70, al entrar al gobierno militar, y estos dos principios que yo mencionaba anteriormente, que era que con desarrollo económico, o sea, neoliberalismo, sí, neoliberalismo de Friedman, con desarrollo económico, con el desarrollo económico basado en la libertad individual, etcétera, 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 más una política out del sistema, subsidiariedad, dejar que el Estado, la organización, los órganos
mayores no se metan en lo que es propio de de la naturaleza de los órganos intermedios que puedan resolver los problemas de las personas, o no problemas, o todo lo que quieran organizarse las personas a nivel intermedio entre el individuo y el Estado, principio de subsidiariedad, que en realidad saca la política de la sociedad. Sin política y con economía, y solo economía, solucionamos el problema. Ya expliqué que eso sí trajo progreso económico, pero no le dio alma a ese pueblo. Porque en Chile el rol del Estado, y lo decía Mario Góngora, ha sido forjar la nacionalidad. Y la nacionalidad es la cohesión social. Hace que todos nos sintamos partícipes de un destino común y que si tenemos alguna diferencia no lleguemos a matarnos porque somos chilenos. Por eso hay que definir muy bien qué es ser chileno. Definir qué es ser chileno y dar una identidad. Y que el Estado recupere esa función esencial que es forjar cohesión social. Más allá que hubo impuesto, no hubo impuesto, si aquí el rollo de la entre mayor participación del Estado en el mercado, no, eso está claro, si estamos todos claros de que el Estado no tiene que absorber el mercado y el mercado tiene que fluir, si eso está claro. Si es más que nada el rol del Estado como forjador de la nacionalidad. De que cumplir un rol de cohesionar, un rol de generar espacios públicos para que la gente se pueda irradiar por el territorio. De que en lo que es la educación, ¿qué educación cuál va a ser el currículum mínimo que un Estado que forje nacionalidad tiene que entregar tiene que establecer a los colegios, en la educación pública y privada? ¿Una educación técnica o una educación humanista, con educación cívica, con filosofía, con historia, con humanidades, que vayan también a la parte más eh, abstracta, pero también no solamente técnica racional? Ese discurso, ese espacio para cohesionar a esa clase media que surge del capitalismo liberal, pero capitalismo liberal individualista, y que los propios liberales reconocen que ese capitalismo liberal individualista es desarraigador, desarraiga, atomiza al individuo. Y ese individuo queda abandonado. Si queda abandonado y desarraigado, el grupo humano se disuelve y quedamos a merced de cualquier tipo de globalismo, por un globalismo cultural de izquierda o un globalismo financiero de los liberales, de un liberalismo capitalista. Digregado este ser humano, abandonado. Ese espacio para forjar cohesión social lo tienen en sus manos los grupos nacionalistas que ponen primero a la comunidad con el concepto de libertad, pero la libertad de la comunidad, la soberanía, la autodeterminación de la comunidad nacional, versus los otros que hablan de libertad, pero libertad del individuo, desarraigado y atomizado. El nacionalismo puede entregar una respuesta. Los socialcristianos también pueden entregar una respuesta. Los republicanos populares o nacional populares que están en el lado de la derecha también pueden dar una respuesta. Se puede formar un frente común especial que pueda buscar como primer objetivo cohesión social. Para eso creo yo que tienen que dar respuesta a 4 cosas bien importantes. ¿Qué es la identidad nacional? Y esa respuesta tiene que ser metafísica. Segundo, una respuesta filosófica al problema del desarraigo que produce la modernidad liberal. Es decir, cómo congeniar la necesaria modernidad liberal, industrial, etcétera, que da bienestar material, pero sin ese desarraigo individualista. Una respuesta filosófica al problema del desarraigo de la modernidad, al tecnicismo, a la modernidad tecnicista. Una respuesta de valores para esta cohesión social basada en una nación metafísicamente definida. El valor del esfuerzo, el trabajo, la austeridad eran propios del capitalismo inicial, quedaron out. Ahora es el consumo, el vivo, el vivaracho. ¿Cuáles son los valores? Y tercero, una respuesta política formal, desde el punto de vista de un modelo económico, pero también de un modelo de cómo nos organizamos en sociedades altamente horizontales y que ya no responden a la jerarquía tradicional
vertical del presidencialismo chileno.